Hola, hoy en la última cápsula que vamos a hacer en este ciclo hablaremos de las emociones de colmena. Bueno, las competencias socioemocionales se desarrollan en un contexto, nunca se desarrollan en el vacío. En el contexto en el que nosotros trabajamos, que es la escuela, se desarrollan además en un contexto que no siempre es tan simple porque trabajamos en salas muy numerosas. En este sentido, tenemos que entender que las competencias son individuales y su desarrollo en principio es individual, pero se ejercita mediante las interacciones. Y esas interacciones dan lugar a las emociones compartidas que generan un clima emocional de aula. ¿Por qué? Porque esto está vinculado a un fenómeno que dice relación con el contagio emocional y la sincronización emocional. Y en este sentido es que surge algo que vamos a denominar emociones de colmena. Entonces, las emociones de colmena corresponden a estados emocionales compartidos que emergen dentro de un grupo y que influyen en la forma en la que las partes de ese grupo aprenden, se relacionan, o sea, se vinculan entre sí, participan y conviven. Ahora, ¿cuál es la base de esto? Es el contagio emocional. Este contagio, de acuerdo a lo que dicen los autores Elaine Hatfield, John Cacioppo y Richard Rapson, se genera a partir de que las personas sincronizan en primer lugar las expresiones faciales, imitan las posturas corporales y además comparten estados afectivos. Es un fenómeno extremadamente natural y que no dice relación con la voluntad. Las emociones se contagian de una manera totalmente no deseada, ¿ya? En este sentido, hay una emoción individual, se produce una imitación, esto genera la sincronización de la emoción y esto puede dar lugar a emociones que son grupales. ¿Cuándo o cómo nosotros podemos observar estas emociones de colmena en la escuela? Bueno, hay varias posibilidades, ¿ya? Pero las vemos más a menudo de lo que creemos. Lo primero es, por ejemplo, en la ansiedad que vemos antes de las pruebas de nivel. La apatía que vemos frente a algunas actividades en ciertos ciclos. La irritabilidad que vemos después de una pelea. También, por ejemplo, se puede ver en el entusiasmo y motivación compartida antes de un fin de semana. Y también se ve, por ejemplo, en la alegría colectiva que se genera por ejemplo, después de vacaciones de invierno, cuando comiencen las actividades de la fiesta de la primavera, y que están vinculadas a los logros que son colectivos. Estas emociones de colmena, ¿ya? Pueden tener un impacto, siempre van a tener un impacto en el aprendizaje y en la convivencia. Y este impacto puede ser positivo o puede ser negativo. Porque el contagio emocional genera ese impacto que puede ser positivo o puede ser negativo. Y está vinculado así, las emociones son positivas o son negativas. Cuando esas emociones son positivas, va a haber una mayor participación, va a haber sentido de pertenencia, mayor cooperación, un mayor grado de bienestar de los individuos, mejor disposición al aprendizaje. Si al contrario, las emociones son negativas, va a haber mayor cantidad de conflictos, se va a generar exclusión social, va a haber más desmotivación, van a propiciarse las conductas disruptivas y van a haber dificultades de regulación en los individuos. ¿Por qué? Porque el clima emocional condiciona las posibilidades de aprender y de convivir. Entonces, ¿qué podemos hacer en concreto? Lo primero que podemos hacer es generar emociones protectoras. Esto lo plantea Rafael Vizquerra y Neva Milicic, y ellos sostienen lo siguiente, sostienen que para generar un clima escolar positivo,
nosotros debiésemos generar ciertas emociones y propiciar ciertas emociones. ¿Cuáles son? Primero, la seguridad, la calma, la confianza entre pares, el respeto, la cooperación y la esperanza. Cuando se generan estas emociones, estos climas que son más nutritivos, en donde hay emociones protectoras, lo que ocurre es que va a aumentar la empatía, el cuidado mutuo, la responsabilidad colectiva, el apoyo entre pares y la inclusión social, ¿ya? Y va a disminuir la exclusión, la agresión y el aislamiento. Entonces, como docente, ¿qué es lo que se puede hacer? En primer lugar, siempre se va a poder influir en el clima emocional del aula. ¿Cómo? Mediante las prácticas pedagógicas. En segundo lugar, mediante la comunicación. Ya lo vimos en alguna de las cápsulas anteriores, en el tono, en la forma en que nos comunicamos. Lo tercero es en el lenguaje, que también vimos que hay un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal, y en ambos casos estamos relacionándolo o afectando, digamos, influyendo en la forma en que generamos este clima. Además de eso, en la capacidad de regulación emocional que nosotros tenemos y en cómo modelamos la conducta mediante esa capacidad de regulación. Y por último, en la manera en que abordamos los conflictos. Entonces, también debiésemos preguntarnos en este punto, ¿ya? Y dado que es la última cápsula que estamos haciendo, ¿qué emociones predominan actualmente en mi curso? ¿Qué emociones yo transmito cotidianamente? Y si yo contribuyo a amplificar emociones o a regular el clima emocional. ¿Y cuál es la emoción que yo amplifico o regulo? Si yo, por ejemplo, hago alguna materia que en realidad no es tan popular, ¿cómo hago para amplificar o regular en algún curso que simplemente no quiere hacer esa actividad o no quiere hacer esa asignatura en ese horario? Y también, ¿qué prácticas favorecen un clima emocional saludable? Y cómo puedo también tomar prácticas de otros docentes que de pronto sí les resulta el llegar a esos cursos. Porque también aquí vemos cómo los cursos tienen algunas ciertas personalidades, ¿ya? Que están vinculadas justamente a este tema de este contagio emocional. Y son personalidades que dicen relación con sus procesos, pero también con aquellos que les está pasando. Y para eso siempre es útil tener como la información, pero también poder conectarnos con otros docentes que tengan más antecedentes respecto de aquello que les está ocurriendo a los niños, ¿ya? Y tener más información respecto de algunos datos que nos puedan servir para llegar a ellos. Por último, todas las cápsulas, y esta es la octava que cierra el ciclo, dicen relación con la relevancia que tienen los docentes. El docente es el eje central de la sala de clase. Y en ese sentido, cada docente es el arquitecto del clima emocional de su sala. Por eso, siempre es el agente clave en la construcción del bienestar emocional de la sala, pero además de eso, es quien pivota la convivencia que se genera y el cómo se convive al interior de ella, ¿ya? Y por eso es tan relevante que en el fondo reflexionemos respecto de qué espacios estamos generando. Y por eso también el llamado es a que busquemos ayuda si la necesitamos, pensemos en cómo también podemos generar mejores climas y busquemos más estrategias y mejores para mejorar nuestras salas de clase. Muchas gracias.